Bueno, quienes se movilizaron ayer rumbo al centro cívico están esperando que efectivamente, como dice la directora de la Escuela de Ciencias de la Información, esto sea la solución para el problema a partir de esta resolución del Ministerio de Educación. Pero nos están visitando para hablar del asunto Emilio Saavedra y Héctor González, ambos vocales de la Junta Clasificatoria de Títulos de la Escuela de Ciencias de la Información. A los dos, buenos días y bienvenidos al programa. Bueno, buenos días. Bueno, en primer término, la polémica hoy, ¿la resolución está en vigencia? ¿Hoy un comunicador está impedido de dictar una clase de lengua, por ejemplo? Bueno, la resolución en este momento no está en vigencia. Ajá. Se va a aplicar recién cuando clasifiquemos los títulos de 2015 para generar la LOM 2016. Si en este momento una nueva tanda, digamos, de educadores. Una nueva tanda de educadores. Es importante señalar también que cuando se aplique la resolución, todos los cargos titulares que tengan los profesores no se van a caer, es decir, no es retroactiva, no se caen los cargos titulares. Sí se pierden posibilidades de tomar nuevas asignaturas como habilitantes o supletorios. ¿La resolución involucra otras materias, como por ejemplo historia, educación ciudadana o solo lengua, la resolución 520? Es que la resolución que se refiere a comunicación social discrimina tanto en títulos como en orientaciones. Comunicación social tiene en este momento sus técnicos, licenciados y profesores, orientados en 5 orientaciones. Entonces se generan, para generar el alcance, se han agrupado de a 2 estos títulos y se los ha dividido en las 5 orientaciones. Entonces hay orientaciones que van a tener alcance para algunas asignaturas y otras orientaciones que no, dentro de la misma estructura de la comunicación social. El Ministerio de Educación de la provincia está planteando que fue la propia Escuela de Ciencias de la Información la que pidió la revisión de las incumbencias, digamos, de los títulos que da la escuela a la hora de poder brindar clases en colegios secundarios de la provincia. ¿Efectivamente es así? Y si fue así, ¿por qué, digamos, la escuela pide esta revisión? A ver, la revisión de los alcances de títulos está en este momento en manos de una unidad provincial de análisis de títulos, que ha sido separada de las funciones que teníamos como vocales de junta de clasificación. Porque hay que hacer una aclaración antes, disculpame. Nosotros somos vocales de junta de clasificación. La junta de clasificación es una institución que pertenece al Ministerio de Educación. Nosotros no somos de la Escuela de Ciencias de la Información. Para despejar las dudas, digamos. ¿Y por qué nosotros sí clasificamos a los títulos que se obtienen en la Escuela de Ciencias de la Información? Porque en realidad lo que hace la junta de clasificación, o lo que hizo históricamente, es agrupar todos los títulos, tanto universitarios como no universitarios, de nivel superior. Y darle un ordenamiento. Y de nivel medio, y darle un ordenamiento para que cada uno de esos títulos, de acuerdo al contenido de sus programas, se pueda desempeñar en cada una de las asignaturas. Algunas facultades, como en este caso la Escuela de Ciencias de Información o algunas escuelas universitarias, le han solicitado a la Junta que no que haga una revisión, sino que se haga una reglamentación, porque la Junta durante mucho tiempo la hizo de oficio, como se dice, digamos, cada título que llegaba a la Junta de Clasificación presentado de manera individual, la Junta tomaba, hacía el estudio de ese título y lo reglamentaba. Desde el año pasado nosotros perdimos esa posibilidad, digamos. La Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación le saca a la Junta de Clasificación la posibilidad, digamos, de rever los títulos y crea una nueva unidad provincial de alcance de títulos y que hace, digamos, que se encargue de hacer este trabajo que hizo y bueno, y de ahí lo que... Ahora la pregunta, entiendo que la resolución 520, en esta resolución se consideró el programa de formación del año 78 y del 93. De acuerdo al análisis que han hecho ustedes, la formación comprende la capacitación de estos egresados de la Escuela de Ciencias de la Información en Tecnicatura y demás
en estas áreas, lengua, historia y educación ciudadana y ética? ¿Ha habido una formación para estos estudiantes en esas áreas? En realidad hay dos preguntas que nos tendremos que poder hacer. Una con respecto a la misma que dice el ministro de Educación, porque es mucho más profundo que eso, digamos, porque nosotros tenemos bien datado, digamos, cuál es la deficiencia, no solamente en la materia de lengua, sino en la generalidad de la educación, de la formación o en la elección de capacitarse para ser docentes, digamos, de primera mano. Nosotros somos profesores, digamos, elegimos, cuando fuimos a buscar nuestra carrera, ser profesor. Digamos, hoy por hoy, digamos, no es una carrera, no solamente en la asignatura de lengua, sino en la generalidad de los profesorados, no es una opción. Habría que hacer la aclaración siguiente. Cuando hay un egresado de comunicación social que está dando clases, cuando se abre una vacante, me parece que la prioridad siempre la tiene de la persona que estudió específicamente esa área. Porque no es un título supletorio en estos casos, no es así, porque digo, también hay lugares donde no hay gente que se presenta y termina llegando ahí un Bueno, Nico, pero social. la pregunta es, en estos dos programas de educación para los interesados, los que se egresaron en comunicación social, ¿se los formó dentro de la currículum para dictar estas clases? ¿Tienen habilidades? Los egresados tienen habilidades y Listo. por eso es que el título estaba con carácter de supletorio. Supletorio se vendría a ser el último escalafón, digamos. Claro. Los Eso es lo títulos, que quiero decir. los títulos Ahora, se el discriminan punto- en el punto docente, que- habilitante y supletorio. Es decir, que antes, sé que el No licenciado... tiene que haber habido ningún docente, ningún... Claro, no tiene- y recién sí. ahí van al supletorio. Y en Pero todo momento... no es el mecanismo de cobertura de vacantes. El título, digamos, la clasificación del título en docente, habilitante y supletorio no es digamos, la forma en que luego se cubren las vacantes. Lo único que da la calificación en esas tres etapas es digamos, el punto de partida para asignarle la cantidad de puntos donde después aparece en la lista de orden de mérito. Después, no importa el título, sino la cantidad de puntos que ha obtenido la persona que va a compulsar por esas horas para tomar las horas. Es decir, si un profesor de lengua tiene 30 puntos, que es con lo que sale el profe de lengua porque es título docente, y un licenciado en comunicación social antes tenía 23 puntos porque era habilitante, pero en su carrera ha acumulado una cantidad de puntos que supere esos 30, y en la compulsa en unas horas en una escuela se presentan los dos, le gana el licenciado en comunicación social. Y Está bien. Está bien, lo que Está bien, estoy pero- diciendo es que a igualdad de puntos siempre se le va a dar prioridad al del área específica, está claro, ante la igualdad de puntos acumulados en lo que han hecho en la carrera, etcétera. Si usted tiene la misma cantidad de puntos en un licenciado en comunicación social y un profesor de lenguas para un cargo de lengua, ¿quién lo gana? No, se decide por antigüedad. Súbese el micrófono. Perdón. No, se decide por... no es la titulación la que decide. Ahora yo me Se decide por pregunto- antigüedad en la docencia, por antigüedad en la escuela, incluso por sorteo, digamos. Ahora, el pero planteo no... que hacen los docentes que ahora ejercen, que son comunicadores sociales, tiene que ver con la escasa salida laboral, también que existe. No habría también que revisar incluso a ver qué es Sería lo que la está segunda pasando. pregunta que nos tendremos que hacer. Claro, La porque otra en pregunta realidad es, lo que ellos ¿qué- hablan es qué- que hay un 30 o un 40% de ¿Qué egresados que viven de aspirante esto. a la carrera de licenciado en Ciencia de la Educación, digamos, cuando ingresa a la Claro, carrera de quiere licenciado, ser quiere docente. ser docente de lengua? La historia, digamos, no es mucho más complejo de Claro. lo que parece, y la discusión tendría que ser mucho más Por amplia. eso le pregunto, sí. Pero sí, al haber un déficit, digamos, De salida laboral. de salida laboral Para el área para ambos, específica. y a su vez también un déficit de docente, no solamente en el área de lengua, porque no estamos, pero en todas las áreas, digamos, el 15% de los últimos 12.000 títulos que se registraron en la Junta, el 15% son docentes, el resto Bien. profesionales. Mensajes Sí, para ir algunos. cerrando. Pedro Figueroa dice vía Twitter, la cuestión es que se evidencia con este conflicto es que la ESI hay escasez de profesores en lengua y en todas las áreas. Carlos nos dice, Graovac, qué falta de memoria, era sindicalista. Y por otro lado, el tema de fondo de la ESI es la escasa salida laboral para los egresados. La mayoría entra a la docencia por necesidades económicas y no por elección. Por acá Mario nos dice Estamos hablando. zapatero a su zapato. Bien, nosotros en el 2013 hicimos un análisis, sí. un análisis de títulos. Más que de estadística, contamos ficha por ficha cada título que se ingresaba. Con los títulos del 2013. Contamos 12.388 fichas. De esos son 2.600...
Sí, 2.664 universitarios, 2.900 terciarios y de nivel medio 6.800. Lo importante es que de docentes títulos universitarios eran únicamente 199 y de títulos de nivel superior docentes 1.588. Es decir, nos da un total de 12.388 títulos que nos daban docentes, ¿cuánto eran? 14,5%. 14,5%. De eso, si nos ponemos a revisar por especialidad y queremos abarcar, fundamentalmente en este momento estamos con lengua y literatura, tenemos que de títulos terciarios, 34 títulos terciarios para lengua y literatura y 23 títulos de profesora de lengua castellana. Bien. Es decir, que sobre 12.300 títulos, tenemos 60 títulos únicamente para lengua. Es decir, que este análisis de títulos, en general habría que hacerlo para todas las disciplinas. Bien. Y ver por qué es este factor de que gente que realmente no se prepara para entrar al sistema educativo, termina entrando al sistema educativo como la única salida laboral en blanco y confiable. Bueno, pero eso estaba cuando uno lee el campo de acción de una carrera para elegirla, cuando un joven lo elige, también está ese campo de acción. La salida laboral. Puede elegir también ser profesor. Sí. Una opción. Bueno, les agradecemos a Emilio Saavedra y a Héctor González por haber participado y haber aclarado esta situación. Recordamos, como ya dijo la titular de la Escuela de Ciencias de la Información, se ha hecho un planteo, se está revisando esta resolución y veremos si se encuentra. Sime, un último mensaje. Por aquí nos dice Emiliano, me parece muy mal que se les permita dar clases de otras carreras, cuando yo sé muy bien que no tienen en su plan de estudios la gran cantidad de cargas de cursado de cátedras pedagógicas que tenemos otros. Y por último, Esther, solo importa que me habilita el título. Están formados para estar con niños o jóvenes secundarios y la trayectoria pedagógica la tienen, es decir, la mayoría de los mensajes vienen puntualmente de la formación pedagógica a la hora de dar clases. La cuestión de la pedagogía. Sí. A los dos, muchísimas gracias por haber participado. Muy amables, ¿eh?